Está sintonizando el mundo de Paralelo 33 TV, prepárate para decodificar misterios y enigmas junto a un equipo de grandes expertos. ¿Qué tal, amigos de Paralelo 33? Este es su anfitrión, Pedro Pulido, y el día de hoy tendremos una de las más espectaculares demostraciones de la energía, que es el Reiki, y contamos con la presencia en nuestro estudio de Jesús Alfredo Castillo Monroy, quien prontamente va a liberar su canal de YouTube también para seguirlo y seguir creciendo en todo lo que es el aspecto espiritual de nosotros. Comenzamos. Jesús Alfredo, Pedro, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a tu auditorio. Espero poderles orientar en algo, sacar alguna duda o estoy a sus órdenes. A ver, platícanos un poquito cómo te inicias en esto del Reiki y después te voy a preguntar qué es el Reiki. Claro que sí. Contéstame en el orden que tú quieras. Claro que sí. Fíjate que empecé desde muy pequeño con la iniciativa. Tengo muchos años investigando no solo el Reiki, sino muchas otras alternativas, pero hace aproximadamente 14, 15 años fue cuando me empecé a interesar o llegué curiosamente a un instituto en el cual empezamos a trabajar esta educación del Reiki. La verdad es que es algo muy interesante, muy bonito. Es algo en el que uno puede servir a los demás y servirse a sí mismo, porque al momento de impartir la energía, uno también la recibe. Entonces creo que es una técnica energética muy bonita y sobre todo muy llena de satisfacciones. ¿Ese instituto dónde está o cómo se llama? Es el Instituto Latinoamericano Holístico y está en la Colonia Roma. Perfecto. Vamos a poner los datos de las redes sociales de Alfredo, quien en breve también va a iniciar su canal de YouTube y lo vamos a estar apoyando para que siga compartiéndonos estos temas tan interesantes. Hablaste de la energía, hablaste de la salud, de la sanación. Platícanos un poquito qué es el Reiki para las personas que no conocen qué es el Reiki. Yo ya tuve el gusto de tomar el curso contigo, una parte, y me pareció sensacional. ¿Por qué? Porque soy prueba viviente de que me curaste con Reiki un dolor de cabeza tremendo que traía en una ocasión, y en otra ocasión en la espalda traía un dolor muy fuerte, y Alfredo me aplicó la energía. Él sabe perfectamente bien todas estas técnicas y me quitó en cuestión de segundos los dolores. Entonces realmente sí funciona, soy testigo de ello mismo. Platícanos la energía y la sanación del Reiki. ¿Es una religión? ¿Es una creencia? ¿Es un crecimiento personal? ¿O la pura sanación? ¿Qué es la energía y la sanación? Bien, empiezo por la energía porque muchas personas no tenemos a veces el detalle o la definición correcta de lo que es. La energía en sí es lo que nos hace estar vivos en un cuerpo que realmente no tiene la capacidad, digamos, de autogenerar energía. Hay una energía sublime, hay una energía que nos rodea, hay una energía que se conecta a nuestra conciencia, es una energía superior, es una energía que hace y pone en orden todo lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor. Me gustaría comentarlo, por ejemplo, que todo está hecho de átomos, y los átomos son energía que nos están rodeando. La energía de la que se vale el Reiki es precisamente la canalización de una energía sublime, de ordenar esa energía sublime, de manifestar esa energía y poderla transmitir a través de las manos. Para quienes son creyentes, esta energía proviene del Eterno, proviene del
de Dios, proviene de conciencias superiores. Y esa energía es precisamente de la que nosotros nos valemos para poder sobrevivir. Ahora bien, cuando tenemos la capacidad o cuando tenemos el entrenamiento, la iniciación, como también se le llama a cada uno de los grados de Reiki, tenemos la capacidad de canalizar esa energía. Nosotros podemos reordenar aquello que está generando un dolor o generando una enfermedad, que ahorita quiero tocar ese punto porque es algo muy importante. Muchos científicos a lo largo del tiempo han catalogado que la mayor parte de las enfermedades tienen un origen emocional y psicosomático. Digo, definitivamente sería muy atrevido de mi parte decir que todas las enfermedades así lo son. De hecho, nosotros debemos de consultar muchas veces al médico. No es bueno dejar cualquier enfermedad en mano de una persona que se dedica a una terapia holística, a una terapia alternativa. La terapia alternativa, como bien lo dice el nombre, es precisamente para apoyar la sanación de un padecimiento más complejo. Entonces, la enfermedad se traduce, o yo la he visualizado, yo la he definido como el desorden energético que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Si bien nosotros a través del tiempo, a través de la vida, hemos tenido emociones que nos han dejado tristes por alguna pérdida, enojados por alguna injusticia o demás, nosotros vamos dejando en esa vivencia unidades de atención. Entonces, muchas veces nosotros nos juzgamos posterior al evento sobre cómo pudimos haber actuado, o nos volvemos a poner tristes con el recuerdo, o nos volvemos a enojar muchas veces con la emoción que tuvimos en ese momento. Entonces nosotros mismos nos vamos desordenando al no parar con esas emociones. Claro. Esa energía de la que hablas, esa energía es eléctrica, electromagnética, porque decía Tesla que todo el universo se regía a través de vibraciones, de energía y de frecuencias. Entonces, esto vendría a ser parecido a lo que decía Nikola Tesla. Pues no parecido, es lo que decía Nikola Tesla. Es lo que decía. Sí, porque nosotros manifestamos vibración, manifestamos electromagnetismo. El corazón trabaja con impulsos eléctricos, la mente, el cerebro, trabaja con impulsos electromagnéticos. Okay. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar con electromagnetismo, o sea, la parte física, la parte química. Nosotros tenemos neurotransmisores en todo el cuerpo, hormonas, y tenemos la capacidad de trabajar biológicamente. O sea, cada célula se descompone, se parte, todo. Somos unos seres que tenemos esa capacidad inconsciente, porque nosotros no lo hacemos de forma consciente. El mismo cuerpo lo va desarrollando, lo va haciendo, como decía hace un rato, o sea, a través de una energía sublime que es la que rige precisamente esos eventos. Ok, ahora, ¿qué es la enfermedad en realidad? La enfermedad en realidad es el desequilibrio de toda esa energía que debería estar fluyendo a través de nosotros, de una forma constante y corriente. Cuando tenemos un bloqueo energético, dependiendo del área donde se genere el bloqueo, y aquí nos vamos a referir a algo muy importante. Nosotros tenemos 7 chakras. Cada uno de estos chakras tiene una emoción que lo rige, digamos. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos mucha ira por algún evento que sucedió, lo que se hace es que el primer chakra, que es el chakra que nos conecta con la tierra, se cierra, se descompone, su forma natural de trabajar se desequilibra, y entonces nos provoca cierto tipo de problemas. Entonces eso es realmente la enfermedad, el desequilibrio energético que nosotros tenemos en el cuerpo.
tiene que ver algo con lo que es acupuntura, Definitivamente. que es milenario, tiene miles de años de existir la acupuntura desde lo chino, ¿Sí? y en la cultura china. Sí, la acupuntura trabaja a través de meridianos. Todos los meridianos, todas las partes del cuerpo se conectan energéticamente con los órganos vitales, pero también tiene mucho que ver con los chakras. Por ahí es donde se manifiesta la información o la de chakras. Exactamente. Oye, ¿quién inventa esto o quién descubre o quién es el originario o el original descubridor de la tecnología o de la técnica del rey? Bien, aquí Mikao Usui, Sensei Mikao Usui, es un monje japonés que precisamente desde muy niño tiene la inquietud de estar meditando, de estar investigando todo esto de la energía, y bueno, tiene trabajo normal, tengo entendido que se dedicó también a la carpintería, etcétera, pero sube a meditar en una ocasión a un monte, no recuerdo ahorita el nombre, allá en Japón. Ajá. Y curiosamente, después de 20 días meditando, tiene una conexión con esta energía sublime. Él la siente, él la manifiesta. Y es tanto su interés de bajar corriendo que se lastima. Se tropieza y se lastima. Eso es lo que dice la leyenda. Ajá. Y nosotros, todos tenemos el reflejo de que cuando nos duele algo, nos pegamos, tendemos a poner la mano, ¿sí? Así, a cubrirnos, a protegernos. Exactamente. Entonces esta misma tendencia la tuvo Sensei Usui y vio que se estaba curando porque estaba recién sintonizado con esta energía sublime, y entonces empieza a notar, empieza a investigar y empieza él a definir algunos símbolos que no son más que la sintonización, lo que comentabas hace rato, las frecuencias, la vibración, lo que hacen estos símbolos, igual que las runas, también técnica milenaria de gente del norte de Noruega, ¿no? De Noruega, es correcto, de vikingos y demás. Entonces lo que hacen estos símbolos es precisamente hacer una sintonía con cierta frecuencia con la cual nosotros podemos precisamente aplicar la sanación. Perfecto. Sumamente interesante. Y bueno, ya nos definiste qué es la energía, cómo se aplica de alguna manera algo, qué es la enfermedad, ya nos dijiste un poco acerca de qué es la enfermedad. ¿Qué es la sanación, Alfredo? La sanación es definitivamente es ordenar la energía. Nosotros, si bien tenemos a veces algún dolor, puede ser un fenómeno físico si nos acabamos de golpear, por ejemplo, pero también puede ser un fenómeno psicosomático, o puede ser un fenómeno que tiene un origen a veces en algún recuerdo, incluso de la infancia. Hay un autor, Joe Dispenza, que ha estado estudiando un poco la forma de pensar de las personas, y él dice que tenemos nosotros alrededor de 100,000 o 150,000 pensamientos al día, pero curiosamente el 90% de esos pensamientos son los mismos del día anterior. Claro. Y esos corresponden al día anterior. Entonces nosotros muchas veces estamos pensando cosas que traemos desde la infancia. Entonces la sanación precisamente va enfocada en ayudarnos en algunas ocasiones a tratar de equilibrar esa misma energía. No tanto con los pensamientos, hay una parte del Reiki que es al pasado, que es al futuro, y que esa distancia la tocaremos en algún otro momento, si gusta. Sí, porque vamos a tener que tenemos que hacer varias cápsulas, porque esto es un tema que da para hacer 3-4 programas y no nos va a alcanzar el tiempo, para que no sea tan largo también el video ni tan tedioso, para la gente que luego se desespera y brinca, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que lo vamos a manejar
¿Y eso qué tiene que ver con la imposición de manos? Porque yo he escuchado que gente que impone las manos y cura. ¿Es como eso? Es como eso. Nosotros desarrollamos una habilidad que en japonés, bueno, en el Reiki japonés se llama hibikis, que esos hibikis precisamente los adquirimos en las manos, y es precisamente donde nosotros empezamos a pasar la mano por el cuerpo de la persona. Ajá. Y empezamos a sentir molestias o empezamos a sentir calor, etcétera, y es donde nos enfocamos nosotros a poner la mano. La energía se va atorando en ciertas partes del cuerpo. Vamos, algo muy común, el miedo generalmente se atora en las rodillas y en los codos. Ok. Entonces nosotros lo que hacemos es que si sentimos un hibiki en la rodilla o en el codo, aplicamos la energía a fin de liberar esa sensación de miedo. Obviamente no es en automático que la persona va a dejar de sentir miedo a las arañas o miedo a algo, pero trabajándolo incluso con técnicas un poco más avanzadas que posteriormente podemos comentar, es viable poder dejar esos miedos de lado, y con eso las dolencias que a veces tenemos. Maravilloso. Me parece algo sumamente interesante y importante que todo el mundo conozcamos. Tú tú curas a las personas, en lo personal, yo sé, porque me has hecho algún tipo de sanación con el dolor de jaqueca que traía, el dolor de espalda y demás. Pero, ¿tú das consultas o no das consultas, o cómo es esto? Yo doy consultas, no es una actividad de la cual mi actividad personal, mi actividad primordial, perdón. Ajá. Si alguien se acerca conmigo, lo consulto. La verdad es que es algo que también a mí me gusta. No voy por la vida diciendo yo curo a la gente, porque me tomarían de loco. Bueno, pues ya la gente está viendo que curas a la gente, y eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que saber servir, ¿no? Claro. Entonces es bien importante que sepamos. Vamos a poner tus redes sociales en los comentarios para que el que quiera contactar a Alfredo para consulta, para cualquier cuestión que tenga de un padecimiento, como medicina alternativa y la sanación que hay en esta enfermedad, y brindarles la salud a todas las personas. Entonces yo creo que sería básicamente todo por este capítulo, para no hacerlo, como les comento, los compañeros y de aquí de YouTube, de Paralelo 33, que vamos a hacer una segunda cápsula para que no sea tan largo el video y lo puedan disfrutar, ir evolucionando como va evolucionando el proyecto del Reiki. Claro que sí. Muchas gracias, Alfredo. De que al contrario. Y seguimos para grabar la siguiente cápsula.